política, inseguridad, corrupción, extractivismo, migración. Volemos ese cocodrilo con Alejandro Gutiérrez e Ignacio Alvarado. 2024 fue sin duda un año trepidante en México al pasar la elección, digamos, más importante en la historia reciente. El pasado 2 de junio, 60 millones de mexicanos salieron a votar. Más de 35 millones votaron por la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, fue un año también envuelto en tensiones políticas, en discursos catastrofistas sobre el fin de la democracia, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con la continuación de Morena en el actual gobierno. Pero bueno, ha sido un ejercicio más democrático en el país. Hay dos visiones totalmente opuestas. Todo indica que la crispación en México va a seguir, las tensiones dialécticas, pero bueno, vamos a ver un poco sobre esto en este episodio. Volemos ese cocodrilo. Así es, ¿cuál es tu valoración, Nacho, de este año, 2024? Híjole, mira, yo, estuve escribiendo una serie de artículos y de ensayo político en algunos diarios del norte mexicano. Estos textos se pueden ver en mi página personal, ignacioalvaradoalvarez.com. Y bueno, en principio yo lo que me planteé, que fue algo que a final de cuentas no pude hacer por una cuestión de logística, pero a mí me interesaba estar documentando en piso, es decir, hacer un trabajo etnográfico, porque la verdadera contienda electoral me parece que fue en pos del Congreso. La presidencia ya estaba más que definida, salvo algún que otro necio y opositor recalcitrante, pues pensaba que Xóchitl Gálvez tendría alguna oportunidad, pero no. Entonces, me parece que la lucha por el Congreso, que a final de cuentas decide, o ahí se decide el futuro de la nación, por lo menos el futuro inmediato, es el que enmarca también la violencia electoral que se vivió, que es por mucho la más cruenta de cuantas se hayan registrado, ¿no? Incluyendo la de 2018, la de 2021. Digamos, el conteo, que es negado hasta el cansancio por el propio gobierno, tanto del anterior presidente como de la actual presidenta, pues es de 39 candidatos, candidatas, ya sea ya en su condición de contendientes formales o en pos de una candidatura, ¿no? Eso es más o menos, no más o menos, eso es lo doble de lo que se registró, mucho más del doble de lo que se registró en 2021, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero yo recuerdo mucho a comienzos de abril, cuando se asesina a la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, a Gisela Gaitán, el primer día de su acción como candidata. El entonces presidente López Obrador hace una declaración que a mí me pareció bastante críptica. Él dijo que había una relación muy rara, un contubernio, lo estoy citando al presidente, seguido de como que hay un grupo que manda y tiene más poder que el gobernador. Eso lo dijo en su mañanera. Y el resumen de López Obrador fue: el gobernador gobierna, pero no manda. Subrayó, para decirlo claro, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que trataba de decir López Obrador? Pues no sé, mira, él siempre le habló a su audiencia, ¿no? O a sus
seguidores recalcitrantes estén dentro de la prensa o dentro de la academia o dentro de donde sea. Pero lo cierto es que eh, la agresión en contra de esta aspirante y de las que hubieron antes y después de ese día, pues abultaron la cifra de agresiones que, a mi juicio, eh, eh, tenía que ver con la conformación no solamente de los congresos locales, del Congreso Federal, sino de las gubernaturas o cargos de elección popular de regiones muy sensibles, ¿no? Y, eh, y bueno, el marco de la violencia electoral, pues es apenas una muestra del oscuro pasaje por el que transita México desde 2007, eh, en términos generales, que promedió durante el sexenio anterior, pues unos 80 asesinatos diarios. ¿Se resolvió el tema de la violencia? No, me parece que ese es uno de los grandes pendientes del sexenio pasado. Es el gran desafío para el gobierno actual. Y así como la violencia, pues existen otros rubros. Yo creo que marcaría los más importantes el educativo y el económico, ¿no? Que por mucho que se presuman los números, los macroindicadores de la economía nacional, pues persisten las grandes diferencias entre quienes tienen y quienes no tienen o tienen menos, ¿no? Es decir, sí, muy loable, se saca de la pobreza extrema a una cantidad considerable de mexicanos y de mexicanas, pero pues ese tipo de indicador es medio mañoso y cabe apuntar que pues en ello también pesa la concesión pues de las becas y de las pensiones del bienestar, ¿no? Entonces, bueno, de entrada yo diría esto, ¿no? Si algo me retrató la violencia electoral fue esta constatación de que el poder público, el poder institucional está estrechamente vinculado con acciones criminales de alta envergadura, ¿no? Sea lavado, sea construcción de obra, sea protección o prohijamiento de células criminales. Sí, de hecho, uno de los, digamos, elementos que muestra esta violencia política, o esa violencia, pues son, como describías el caso de esta aspirante, de esta candidata. Gisela Gaitán, sí. Asesinada, exacto. No es el primer año electoral donde sucede. Ya hemos venido constatando que en elecciones anteriores ha habido este tipo de hechos, ¿no? De asesinatos, ataques contra algunos aspirantes, ¿no? Por ejemplo, en esta elección, bueno, se hablaba de 22 casos, había alguna otra recuento que se hacía que señalaba que eran más, que eran 34, pero bueno, los números, cada quien puede hacer su radiografía de números. El hecho es de que se ha estado dando carta de naturalización, carta de naturalidad a este tipo de hechos, como si ahora competir llevas el riesgo de tener que morir o sufrir algún ataque si tú no estás en la dinámica de los grupos de interés criminal que están en cada zona. Como tú decías, efectivamente, y como lo hemos visto desde hace mucho tiempo, antes estaba enfocado al interés de estos grupos a tener el control en las áreas de seguridad pública casi exclusivamente, pero después
fue evolucionando, ¿no? Y han querido tener control en las áreas de obra pública, de las tesorerías, tanto a nivel municipal, estatal y pues, los propios congresos. Hemos conocido también que hay un montón de representantes que tienen vínculos, incluso algunos muy directos, con, con grupos del crimen organizado, grupos criminales de ciertas regiones, grupos de todo tipo, de todo tamaño, ¿no? O sea, desde los grupos transnacionales hasta los grupos más locales. Lo que, lo que también demuestra esta elección, como las anteriores, es que en México pues sigue corriendo mucho dinero financiando campañas, ¿no? Dinero sucio. Y estas son algunas de las expresiones, ¿no? El asesinato de adversarios, el, eliminar al que no está No, pues ahora sí que López en la Obrador no pudo disyuntiva. terminar con la mafia del poder, es como, ¿no? O terminó Está con de intereses regionales o el locales. movimiento de la 4T. No, fíjate, Exacto. pero es importante porque me parece que hubieron pinceladas, o no sé si decir pinceladas, pero bueno, es lo que mejor se me ocurre si a bote pronto, de qué era lo que estaba sucediendo, porque no solamente hubo este encono recalcitrante con el que abriste la sesión de hoy, el podcast de hoy, eh, sino, bueno, además de la violencia, sino que hubo también una campaña mediática proveniente desde un par de medios en Estados Unidos en contra de López Obrador, ¿no? Que Sí, señalándolo abiertamente como sujeto en algún momento de una investigación para ver si había recibido lana del narco. Y, exacto. y bueno, pues digo, queda lo que decía López Obrador. Él apuntó algunas cosas, bueno, por ejemplo, un hecho inapelable, que es que toda esta violencia que se conoce en el México actual, pues fue producto de las decisiones del ex presidente Felipe Calderón, pero también de cómo se estaban moviendo los hilos desde instancias extranjeras, ¿no? Concretamente desde la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, eh, eh, y, eh, y él apuntó, no sé si recuerdas esa polémica eh, que desata cuando Sí. alude al proceso eh, electoral en el Ecuador, que termina por elegir a Daniel Noboa, y dice cómo Fernando Villavicencio, este periodista que contendió por la presidencia, pues termina siendo asesinado, ¿no? Entonces, el presidente López Obrador hablaba de un ambiente enrarecido de violencia, ¿no? Que devino en una suerte de montaje. Y, y lejos de ejemplificar con ello, las palabras del expresidente terminaron por acelerar la ruptura diplomática entre ambos estados. Ahora, la hipótesis Sí. del caos inducido no es, ha visto lo a distancia, no fue algo descabellado, nomás que Sí, no, digamos, bastante infortunada la forma en la que lo expresa lo planteo. López Obrador, porque muy a su estilo, pues te explicaba lo que él quería, con pasajes históricos nacionales, pero cuando hacía este tipo de alusiones, pues como que le daba vuelta a la tortilla y y te dejaba con un sinsabor, ¿no? Entonces, bueno, la sucesión presidencial no comienza, esto hay que decirlo, ni termina con los actos de campaña, ni tampoco se estanca en conferencias o debates públicos en torno a ella, o por debajo, mejor dicho. Siempre han operado las fuerzas reales de un país, ¿no? Digo, para el caso mexicano, pues los poderes fácticos
me parece que están plenamente identificados, ¿no? Pues es la Iglesia Católica, los caciques políticos, los empresarios regionales, sí. y, desde luego, pues los militares. Y eso es lo que se vio de forma bastante clara durante todas las campañas. Es más, Sí. incluso en el momento previo a que iniciaran las campañas. Y desde luego, pues creo que se han ido más o menos saliendo de las acciones evidentes, pero también pues hemos estado viendo cómo se tejen estos grandes intereses en esa mafia nueva que se ha congregado en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, pues haciendo un mierdero de la política nacional. Sí, fíjate que este no es el primer caso donde yo en el libro que publiqué en 2007 puse algo así como Jalisco, la DEA vota, ¿no? Porque me acuerdo que en aquel momento, no recuerdo si fue 2005 esa elección, que había un candidato que no es que no tuviera, digamos, una biografía muy cuestionable y que tuviera ciertas vinculaciones con gente, sobre todo implicada en el tema de blanqueo. Pero hubo información que provino de la DEA justamente para digamos, generar ese foco sobre ese personaje político que al final de cuentas perdió esa elección, aunque después acabó en el Senado y en el Congreso, ¿no? Bueno, en esta ocasión yo también siento que esta campaña sobre López Obrador eh, recibiendo dinero del crimen organizado, pues creo que estaba como muy clarito que venía de esta, y además estaba súper articulado en tiempos, en las narrativas, o sea, que prácticamente decían lo mismo a los textos, ¿no? Y era muy sintomático. Pero también hubo, digamos, visto desde fuera la elección, hubo otro episodio que es el caso, por ejemplo, de la relación con España, ¿no? Que a mí me ha tocado, Exacto. pues, quiera yo no seguirla un poco de cerca porque estoy acá en Madrid. En esta ocasión siento que no hubo una injerencia mayor de algunos intereses que sí la hubo en otras elecciones, en la de pues, Felipe Calderón y en la del propio Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, ahí bastante documentado, empresas transnacionales españolas que le apostaron a ciertas candidaturas, en el caso de Calderón y en el caso de Peña, ¿no? En esta ocasión no, pero tengo la impresión de que es por este enfriamiento en la relación política con el gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido como contextualizada en el tema del famoso perdón que pide Andrés Manuel López Obrador al rey, y que él se queja de que nunca le contestaron y sintomático que Claudia Sheinbaum también, pues no invita al rey, porque dice que efectivamente no hubo una contestación. Digamos, a mí personalmente es un tema que no me genera demasiada atención, atracción, ¿no? Porque está planteado mal de inicio, de hecho. O sea, tú no pides a un país que te pida perdón y lo sueltas en una carta y lo haces luego público. No, pero además cuando ya anteriormente se ha expresado Sí. pues ese perdón, ¿no? Por parte de la corona española. Sí, pero bueno, a mí, sí. mira, a mí el tema realmente que me genera
digamos, más atención o más preocupación hacia el tema actual de la corrupción de las empresas españolas y de otros países en México. A mí ese es el, además, digamos, el tema más grave. Y en el fondo, este asunto de la famosa carta del perdón sí tenía un ingrediente también económico, que era los conflictos que luego tuvo y que fueron más abiertos del gobierno de López Obrador con el caso de la eléctrica Iberdrola, Ujú. que ahí también hay que decirlo. Yo creo que el presidente tenía razón en el sentido de que durante el gobierno de Felipe Calderón, que de hecho con el propio Fox, pero sobre todo con Calderón y después con el propio Peña Nieto, Sí. se les dio demasiadas concesiones, o sea, concesiones exageradas, y que lo único que te hace pensar es que son producto de un asunto de corrupción, ¿no? Ofrecerles tantos beneficios, no es natural, ¿no? O sea, si no hay una dádiva ahí, ¿no? A los políticos. Y en el fondo, bueno, pues ahí se trenzó el conflicto del gobierno anterior de López Obrador con España. Tenía mucho que ver con el ingrediente de Iberdrola, ¿no? Que al final de cuentas luego acaba López Obrador comprando la Iberdrola, en mi opinión, bastante absurda, pues instalaciones que ya no tenían el valor que podrían, no sé, o sea, el beneficio que podría dar al país, ¿no? En el fondo, lo que a mí me llama la atención es que Claudia Sheinbaum continúe con el tema del tema del enfriamiento en la relación con el gobierno de España, porque frente a lo que se viene, hablando de pendientes, Nacho, que hay un montón de pendientes, frente a los pendientes que se viene, que sobre todo en lo que va a suponer la muy difícil relación con el gobierno de Donald Trump estos 4 años que inician ahora en enero, eh, Sheinbaum va a tener que voltear a otros lados, ¿no? Incluido, pues, o sea, Europa, China, o sea, digamos que no se puede centrar nada más en una negociación porque, bueno, somos demasiado dependientes, ¿no? De la economía de Estados Unidos. Sí, pero bueno, mira, si algo presumió y también fue, digamos, eh, aprobado por Sí, el gran sector económico mexicano, pues es justamente el tema de la economía, ¿no? Hay que recordar que eh, eh, pues el gobierno de López Obrador eh, presumió un crecimiento del PIB de 36% al cierre del primer semestre de 2023, ¿no? sí, Es decir, estamos hablando de ese momento de economía sí, que él decía que estaba por encima del de Estados Unidos, Portugal y precisamente el de España. el de España, exacto. Y que la inflación estuvo siempre por debajo del 5 y cachito por ciento, ¿no? Esa primera mitad del año, o sea que estamos hablando de la época pospandémica, ¿no? Que Exacto. era, que era por debajo del de otros países europeos como Alemania, Italia, Reino Unido, y pues también presumía de una tasa de desempleo menor al 3%, 2.7 creo que era inferior a la que registraban Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Verdad? Eh, en fin, o sea, un índice de casi 50% de inversión extranjera directa, de un tipo de cambio eh, que pues, promedió hasta mediados del año en 17 pesos por dólar. Pero, pues bueno, todo esto, digo, eran los indicadores para un país que, bueno, México, pues es la economía número 13 del concierto global,
Pero la pregunta queda todavía ahí del aire, ¿no? ¿Realmente estamos en una condición envidiable como presumen, o como se presumió en su momento y se sigue presumiendo hasta hoy? Pues en definitiva creo que no, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hablaba yo en abril, justo, digo, en mayo, perdón, con un economista del UNAM, Ujú. Huberto Salgado Nieto, y justamente yo le hacía esta pregunta y pues él contestaba exactamente lo mismo, no, y ponía un ejemplo que me llamó mucho la atención. Él decía que en el México actual basta con que algún miembro de una familia enferme de gravedad para que nos ahogue una ola de realidad, ¿no? En un escenario de gasto catastrófico, Ujú. decía este economista, pues una familia de clase media que invierte en medicamento y atención pasaría de inmediato a engrosar el segmento de la pobreza. Es decir, eh, esa es la relevancia no solamente de la distribución del ingreso que se da Ujú. o que permite presumir a partir de los programas sociales, sino que en términos monetarios, pues en realidad nunca, o sea, en términos palpables, pues nunca Ujú. eh, se, se pudo percibir ese crecimiento económico en la dotación de servicios públicos de calidad. Entonces, Sí. y ahí están los indicadores, o sea, cuántos niños con cáncer murieron, Ujú. cuánta gente sigue sin medicamento, esta presunción de que tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, que lo dijo incluso en su discurso de despedida, pues Ujú. es una gran mentira, ¿no? Sí. Ahora, se entiende que ese es un discurso que no se puede traicionar porque obedece a la idea de consolidar un proyecto político que en su momento, de manera personal, a mí López Obrador me dijo que por lo menos le llevaría 3 sexenios. Ujú. Están comenzando un segundo, pues hay que sostener a capa y espada Algunas cosas otras menos. tantas mentiras para garantizar una tercera vuelta, ¿no? Pero Sí, pero fíjate, yo ahí haría un par de apuntes más. ujú, Uno es, Andrés Manuel López Obrador pudo utilizar en su narrativa el tema de la herencia, ¿no? De la herencia que él recibe de la época del capitalismo salvaje de ujú, los gobiernos anteriores. Claudia Sheinbaum ya no puede hablar de esa herencia. O sea, ujú, Claudia Sheinbaum que su planteamiento es construir el segundo piso de lo que ellos llaman la cuarta transformación, que bueno, un lema, ¿no? Un lema político, ¿no? No podemos hablar de que haya una cuarta transformación. Dos, es el hecho de que, como tú planteas, hay un gasto social de los programas sociales que es realmente muy elevado. Y aquí vamos a estar a expensas del acuerdo al que se llegue con el gobierno de Trump y con Canadá ujú, respecto del tratado comercial, ¿no? Entonces, digamos que hay todavía como muchos factores en juego como para poder plantear que ella va a ser capaz de aterrizar todas estas necesidades sociales, que hay algunas que son muy plausibles y puede que haya algunas que sean pues, muy rescatables, ¿no? Pero por ujú, otro lado hay todas estas donde hubo también una especie como de borrón y cuenta nueva y una destrucción ujú, de ciertos procedimientos, como el tema de las medicinas, ¿no? Que tú señalabas ahorita con el tema de los menores que no pudieron recibir medicamentos en su momento, ¿no? Y muchos incluso fallecieron. Bueno, pero el hecho es de que yo creo que esos dos aspectos eh,
no hay forma de que todavía se puedan, creo yo, tener proyecciones así como que definidas, ¿no? O definitivas, porque hay como que mucha dependencia de estos, y hay mucha fragilidad en la estructura económica del país, ¿no? Sí. Y otro rubro que me parece necesario como mencionar, es decir, de estos grandes adeudos, pues es el tema educativo, ¿no? Sea, Bueno, en su momento es iniciando su mandato también el expresidente, pues habló o dictó cifras, pues, de 150,000 profesores que habían perdido su jubilación o su prejubilación, ujú. que se habían perdido también casi la cuarta parte de las escuelas normales, eh, es decir, los centros de formación docente que tiene México. Eh, y, eh, eh, y bueno, pues él anuncia una contrarreforma, ¿no? Educativa, Ujú. la construcción de 100 universidades públicas, de tener un primer paquete de becas de 300 para 300,000 estudiantes, eh, en fin, pero luego pues se le vino, porque todo eso lo anuncia en diciembre del 18, pero pues de pronto se viene la pandemia, ¿no? Sí. Que deja algo así como 800,000 muertos, Ajá. estanca la economía, eh, Ujú. aumenta la violencia criminal y bueno, pues parte como nunca estuvo al país en dos espectros de interés e ideología política, ¿no? Ahora, él emprende un nuevo modelo económico que propone cambios en la enseñanza, se generan o se produce una nueva serie de libros de texto polémicos o que desatan polémica. Y y bueno, pero ¿qué tanto de todo eso quedó atrapado dentro de las líneas discursivas del gobierno? ¿Qué tanta realidad supuso en términos prácticos ese anuncio de reformar la educación? Pues creo que todo se quedó ahí en el discurso, ¿no? Y pues el cambio en realidad no existe. Ujú. Las deficiencias en materia educativa que exhibe el país pues son bastante preocupantes, como lo eran antes en el sexenio anterior y como persisten hasta ahora. Entonces, eh, eh, y bueno, pues esas son, digamos, grandes o realidades nada más aquí mencionadas Ujú. sin mayor erudición, porque pues, Ujú. esa se lo dejamos a los expertos, ¿no? Pero bueno, Es que pues sabe. los trabajos periodísticos ahí están públicos, ahí se puede detener uno a, a ver cómo fue este Ajá. panorama que, mira, a final de cuentas, pues estamos como buena parte del planeta, pues jodidos, ¿no? Digo, Ujú. porque ni una ni otra opción política es rescatable. Claro. Pero No, de lo pero que sí podemos hablar, Alejandro, y eso ya lo haremos en un capítulo siguiente, pues es, digamos, hablar con mayor autoridad de qué tipo de prensa se fue gestando o se afianzó durante el gobierno de López Obrador. Bueno, porque de un lado están los mamadores y de otra están los críticos recalcitrantes. Y a final de cuentas creo que el periodismo también deja un gran vacío, sí, pues para los lectores, ¿no? sí, Fuera máscaras, creo que se lo tomaron muy a pecho varias y sí. varios compañeros que, bueno, ya haremos un programa siguiente hablando también sobre este otro saldo No, que pues dejaron, pues un sexenio y las campañas, ¿no? de hecho hay que dejar nada más ahí el dato de que tendremos un programa especial en estas próximas semanas sobre este tema. Pero bueno, yo nada más quería hacer un último apunte sobre el rollo
esto que te decía López Obrador sobre que se necesitarían 3 sexenios. Exacto. Eh, eh, el gobierno de Claudia Sheinbaum, digo, a reserva, yo, digamos, hay que también darle el beneficio de la duda, Ujú. pero lo que también es cierto es de que Morena, en el gobierno, ya va a empezar a sufrir el desgaste de la función de gobernar, que le pasó al propio PAN cuando estuvo los 2 sexenios, hubo un desgaste, eh, y bueno, tanto así que regresó el PRI. Pero Imagínate. entonces, ¿cómo estaba la cosa? Pero digamos que también hay que poner sobre la mesa que también Morena va a sufrir un desgaste, aunque la visión de López Obrador es que requieren de los 3 sexenios, ¿no? Y por otro lado, diría yo que hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que la gente que es muy pro Morena prácticamente da por hecho de que en México no puede llegar la ultraderecha. Y Pues, yo soy de la idea de que mejor hay que ser cuidadosos con ese tipo de discurso, porque hay países acá en Europa donde pues Italia, tampoco Francia, parecía, Alemania y España, ¿no? y España. Y hay países donde no veíamos que fuera a llegar, o Brasil, donde se veía que, bueno, pues había un gobierno como el de Lula, de Dilma, bueno, la descomposición de Argentina que lleva a que personajes como Milei esté ahí. Y también nosotros vamos a tener personajes que ya los tenemos, que van a meter mucho ruido en ese sentido, de ese discurso de las nuevas realidades, de las nuevas verdades, muy trompeanas, Pues aguas que ahí tenemos. como el propio Salinas Pliego. Ándale, exacto, ¿no? O sea, Salinas Pliego está ahorita contra la pared por temas fiscales, y lo que hace el personaje es irse a Argentina, tomarse la foto con Milei y decir que a los zurdos hay que regresarlos a la, a la fosa, ¿no? Donde salieron. Entonces, ojo, yo creo que ese es otro factor que vamos a empezar a ver cada vez más en México. Sí, pues ya vendrán, ya vendrán los meses y ya vendrán los temas en el 2025 y lo que le cuelga. Pero bueno, pues por lo pronto, digo, estos son meros recuentos someros Así de es. lo que fue 2024 y Así es. pues ya nos veremos en el siguiente podcast, ¿no? En el siguiente Así es. volvemos a ese cocodrilo. Así es. Bueno, pues hasta aquí llegamos.